Hay países que por su geografía, por su patrimonio o por su singularidad ecológica se convierten en puntos focales de apreciación, de estudio, de reflexión. Nuestro protagonista de hoy sin duda es uno de ellos. Situado estratégicamente en el corazón del mundo, es un crisol de biodiversidad. Abarca desde la imponente cordillera andina hasta la vasta cuenca amazónica y culmina en el archipiélago de las Galápagos. Ya se hacen idea de quién vamos a hablar, ese santuario de la evolución global y una prodigiosa riqueza natural, que es un activo ecológico, un eje fundamental de su identidad, fuente inagotable de cultura. La relación, por otro lado, ya saben, estamos hablando de Ecuador, con nuestro país, con España, trasciende la mera conexión histórica, es un vínculo forjado a lo largo de siglos de intercambios culturales, humanos, y de hecho España acoge una comunidad de cerca de 500.000 de ecuatorianos, muchos de ellos con nacionalidad española también, y por eso nos congratulamos al recibir en Pulso Geopolítico a la excelentísima señora Vilma Andrade, embajadora de Ecuador en España. Embajadora, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto para mí estar aquí. Sin duda, España y Ecuador mantienen lazos históricos profundos y sobre todo esta vibrante comunidad ecuatoriana que ha contribuido, y yo creo que de muy buena manera, a la producción y también a la estabilidad y el crecimiento económico de España. Sin duda, de hecho le iba a preguntar, embajadora, cómo ve la evolución de las relaciones económicas entre ambos países, cómo están, cómo pueden evolucionar, si se va ampliando las áreas de cooperación, porque es importante en la relación bilateral. Sí, sin duda ha sido positiva. La balanza de pagos del Ecuador y España es positiva para el Ecuador. En el año 2024 hemos tenido un crecimiento del 31% de nuestras exportaciones. Y los principales productos que se exportan, el camarón, el pescado, las rosas, el cacao, pues son los principales productos, pero ahora vamos viendo también una nueva fórmula, yo creo que también de participación de España en el Ecuador, y es a través de proyectos de energía renovable y también de ampliar para las empresas españolas su participación en mercados como del pescado, donde están grandes empresas españolas que están ya ubicadas en el propio sitio donde pues se las fabrica y ya las reparten al mundo. Qué bueno, o sea que también se invierte desde España en Ecuador, no sé, ha mencionado el pescado, pero ¿qué sectores son más atractivos para el inversor extranjero de Ecuador? Bueno, en general, como nosotros somos un país de exportador de banano, somos el primer exportador de banano en el mundo y luego el primer exportador de camarón, lo que ustedes llaman langostinos, el cacao, las rosas son los principales productos y quizás eso atrae mucho y esas son las mayores importaciones que España realiza. Sin embargo, hemos tenido una presencia vigorosa de inversiones, son más de 250 empresas que también están empresas tan grandes como estuvieron Acciona con la construcción del metro de Quito, o como ahora mismo hay un convenio para ya invertir en energía renovable, eólica, y también térmica, desde una empresa española con una inversión de más de 600 millones. O sea que al final esas empresas que se deciden a invertir en Ecuador pueden, a partir de esa presencia en Ecuador, utilizar el país como puente, ¿no? Hacia América del Sur o hacia otras regiones incluso, ¿no? Sí, sin duda, porque nosotros tenemos importantes puertos, tenemos 3 puertos grandes de mar abierto, pero el puerto de Guayaquil, que es el tercer puerto más grande de Latinoamérica, permite esa conexión y permite además que las empresas españolas incluso hagan, como me refería, su centro de trabajo y de elaboración de sus productos para exportar justamente a través del puerto de Guayaquil, que es el punto más cercano del puerto de la costa del Pacífico, hacia el Asia y el África, y eso permite esa conexión. Es una cabeza de puente que te permite introducir hacia allí. Quiero saber también, más allá de la economía, que es fundamental, pero hay muchos asuntos que tocar sobre Ecuador, los mecanismos, por ejemplo, que se impulsan para fomentar ese intercambio cultural, académico, que puede fluir entre España y Ecuador. Bueno, en eso debo yo reconocer que ha sido siempre vital, pero que quizás en este momento, justamente desde la visión del presidente Noboa, que plantea el que frente a los problemas que tenemos,
que son complejos porque el presidente decidió enfrentar el narcotráfico y ponerle freno realmente a estos elementos delincuenciales que generan una economía que hace muchísimo daño a nuestro país. Nuestro país no es un país productor de la droga, pero es un país de paso justamente en el puerto de Guayaquil fundamentalmente. El 60% de esa droga viene acá. Entonces, creo que es importante primero esa lucha y luego el que ya ahora ha ganado el presidente con un amplio margen que tiene ahora mismo ya un crecimiento del 3% del Producto Interno Bruto. Estamos creciendo mucho más que otros países de la región y eso hace de que ahora haya muchas expectativas de los inversionistas, no solamente de España, sino del mundo, de que ven además un país que tiene cantidad de proyectos, más de 18 proyectos de infraestructura que tienen un cofinanciamiento, que tienen ya los estudios y que están listos para que puedan pues los inversionistas ir y realizar esos proyectos y que ya tiene ahora una agenda clara con leyes de incentivos tributarios en beneficio tanto para turismo, transformación digital, energías renovables y que le permiten al inversionista saber que hay una estabilidad jurídica, que hay un respeto a las normas y sobre todo que pueden tener beneficios, cero impuestos justamente en las empresas que invierten en el Ecuador. Qué bueno. Además, lo sabemos, lo comentábamos al comienzo, Ecuador tiene una amplísima diáspora en España. ¿Qué rol cumple esa comunidad? Porque al final es un nexo humano y cultural entre ambos países. Al final, muchos de ellos, lo decía, tienen nacionalidad también española. ¿Qué es para Ecuador su diáspora? ¿O cómo la vive? ¿O cómo la integra? No sé. Bueno, yo con muchísimo orgullo, la verdad que la comunidad ecuatoriana, como decía, se ha integrado, pero es una comunidad que ha contribuido a la sostenibilidad, a la seguridad social de España, que ha traído también la cultura nuestra acá. Aquí está la gastronomía, la danza, la música, el arte, el teatro ecuatoriano está aquí, pero ha recibido también el apoyo de España. Y hay que decirlo, nosotros hemos recibido más de 10.500 becas de universidades muy importantes como la UNIR, la Universidad Internacional de La Rioja, Planeta, Nebrija, Alep y otras universidades de España, que yo creo que han tenido esa sensibilidad de saber que hubo una primera generación que llegó hace 25 años, que aportó muchísimo al desarrollo, pero que ahora también ellos miran como este objetivo que decía que el presidente ha puesto, que lo único que nos va a sacar de la crisis en el Ecuador, pero aquí a mejorar la condición de vida, y es en todo el mundo, es la educación. Y como base de esa transformación que hay que hacerle a la vida de las personas, hemos dado estas oportunidades con cursos de formación continua, también con maestrías con incluso titulaciones. Es decir, se ha trabajado mucho en conseguir esto, pero ha sido fácil porque además las comunidades autónomas, tanto la de Madrid como ahora la de Galicia, hemos podido cerrar acuerdos y convenios. Somos pioneros en eso, es un convenio inédito que hemos logrado las certificaciones laborales. Esto es que se permite reconocer la experiencia de nuestra comunidad en el Ecuador, es decir, fueron electricistas, fontaneros. Qué interesante es muy interesante porque cuando llegaron acá, llegaron en un momento también de una necesidad justamente de servicios, de cuidados, los ecuatorianos a cubrir esa demanda, pero quizás cambiaron su profesión o su tema laboral acá. Hoy estos convenios les reconoce esa experiencia que tendrá que probarse a través de su aportación a la seguridad social o una certificación de una empresa y la reconoce y tiene que someterse a unos cursos que pueden durar de 1 mes y medio a 6 meses con una pequeña prueba y podrá tener la certificación como técnico. Y eso le permite no solamente trabajar y mejorar su empleabilidad, su sueldo aquí en Madrid, sino en toda España. Y ya tenemos buenas noticias. En este acuerdo que hemos firmado con la Comunidad de Madrid, hay 11,000 ecuatorianos que están inscritos y están en desarrollo justamente con esta proyección de mejoramiento de sus vidas. Además, me parece que es importante destacar, que igual no se pone siempre sobre la mesa, que cuando llegan estudios de la Unión Europea, del FMI, de la OCDE, hablando de la evolución del PIB en España,
una aportación, una parte del protagonismo importante es de la migración que trabaja, de la migración que incrementa la población laboral, y que sin ella, en una sociedad con una tasa demográficamente muy baja como es la de España, habría verdaderos problemas, con lo que esa inmigración ecuatoriana que aporta y que trae su profesión del otro lado del Atlántico, lo que hace es incrementar PIB, lo que hace es cubrir unos nichos que están por cubrir. Sin duda, y vemos que lo que está aquí, que son 450,000, y hemos hecho solamente una proyección pequeña justamente con esa tasa demográfica que es tan baja de España, de crecimiento, hemos visto que podrían ser más de 650,000, pero hay una necesidad mayor. Y lo estamos viendo, y Galicia nos ofrece precisamente la oportunidad de contratos indefinidos de trabajo, que puedan venir familias para que puedan ir a cuidar las fincas o las haciendas, o como les conocen aquí, sí, y puedan pues constituirse en ese núcleo familiar también de crecimiento. Así que hay muchos temas. Aquí hay una necesidad también, el tema de sanidad, de nuestros médicos, y tenemos muy buenos profesionales, y creo que esta es la segunda posibilidad de una migración ordenada, y ya quizás no solamente para suplir estos espacios de servicios, sino técnicos y profesionales, porque nuestro país está justamente con una normativa muy, muy rígida para aprobar universidades. No tenemos universidades como en mi país se decían de garaje, es decir, que son universidades que no cumplen los estándares internacionales. Pues tenemos universidades y politécnicas excelentes, con técnicos excelentes. Hemos tenido proyectos de infraestructura enormes en el país que les han hecho tener su experiencia, y creo que eso abre posibilidades a que vengan a trabajar acá, pero a cubrir esta alta demanda que al menos de valor añadido, lo tenemos. Profesiones migrantes de valor añadido, porque además es un drama personal cuando uno tiene la inversión en dinero y en tiempo y en esfuerzo de hacerse médico o hacerse ingeniero, y luego va a un país y no se lo reconocen. Eso cuando hay garantías no puede ser, porque desde luego es un drama. Vamos a cambiar de asunto, porque enfilamos la última parte de la entrevista y no quiero quedarme sin hablar del cacao. Habrá quien se pregunte, pero bueno, este hombre, ¿por qué se pone a hablar de cacao? Pues con toda la pertinencia del mundo, porque Naciones Unidas, embajadora, reconoce a Ecuador como lugar de origen del cacao. ¿Esto qué supone para Ecuador? Bueno, eso supone primero que hubo estudios científicos que están comprobados que el cacao es originario en la Amazonía ecuatoriana, que son hace 5.500 años que ya los aborígenes ecuatorianos ya descubrieron, no solo descubrieron, sino que al cacao le convirtieron ya en líquido, y es justamente traído esta vasija de palanda, bueno, que se la encuentra en la Amazonía, y que aquí ya se encontró, esta es una réplica, se encontró vestigios del cacao líquido. Entonces eso ya nos da cuenta de que el país originario es Ecuador. Ecuador ahora mantiene justamente una política de apoyo a quienes siembran el cacao, para que siga teniendo esa trazabilidad de cuidado y de protección al ambiente, de que pueda seguir siendo en muchos casos las mujeres jefas de hogar. Mujeres son las que cultivan, son las que este grano maravilloso que ha tenido tanto en este momento, tanto posicionamiento económico en Europa, porque vemos cómo ha subido el costo del cacao. Nosotros esperamos que ese costo que muchas veces, o ese beneficio que se queda en la cadena de intermediarios, pueda ir precisamente a las mujeres ecuatorianas, a las familias ecuatorianas que siembran y que producen el cacao de manera orgánica y de manera muy bien lograda, porque nuestro cacao es el cacao fino de aroma, que lo hace distinto a los demás justamente por su sabor que incluso teniendo prácticamente probándole realizados sin añadidos, tiene un aroma y tiene un sabor dulce, que creo que eso le da ese plus. Así es que somos muy orgullosos del cacao, somos muy orgullosos de que hoy ya se reconozca como
como el país originario y por supuesto también la gran responsabilidad, y por eso tenemos marcas como Pacari, que ya está en el Corte Inglés. Embajadora, iba a hablar de Pacari porque he entrevistado a, creo que era Salvador, si no Santiago Peralta. Santiago, efectivamente. Y me acuerdo todo lo que nos contaba de lo importante que es el cacao en Ecuador, de cómo es importante para vertebrar las comunidades rurales, cómo es fundamental que haya un proceso justo en la cadena de valor, que tengan una firmeza y una recurrencia en unos ingresos que no sufran altibajos y que estropeen el cultivo o esas cadenas. Y me parecía de ley mencionar a Pacari, que está teniendo ese trabajo para promocionar, también con muchos premios, el cacao ecuatoriano en España, en Europa, ¿verdad? Sí, Santiago sin duda es un gran embajador de Ecuador. Y con ese esfuerzo personal, porque ha sido perseverante, ha logrado que el Pacari esté como chocolate oficial en el Museo del Prado. Y ahora sea el chocolate oficial del Barcelona, del equipo Barcelona de España, y que pueda estar en líneas aéreas de otros países, pero que sea como el chocolate oficial. Creo que hay que mencionar que justamente ese compromiso social ha logrado que Pacari, por ejemplo, cambie inclusive la forma de producción y también lo que sería la comercialización de este producto, porque se hacía antes en sacas, no sé cómo lo llaman aquí, en quintales, donde estaban 100, estaba el peso del cacao para movilizarlo de 50 kilos, pero eso era un peso muy fuerte para las mujeres. Tomando en cuenta que la mayoría son mujeres, se ha cambiado. Él justamente modificó ese sistema para que las sacas sean de 25 kilos, es decir, un peso apropiado a mujeres que son además madres, que están con sus niños, su familia, y todo el proceso de producción del cacao recibe precisamente este apoyo y pues este precio justo, que creo que es importante mantenerlo, porque así es la única forma que se preserve y que esas tierras que ahora solo se produce cacao no puedan pasarse a productos quizás que sean de comercio mucho más atractivo, de valor costo, pero que nos dejen sin el cacao ese patrimonio maravilloso natural se perdería, y eso una vez que se pierdan es muy difícil de recuperar. Me ha gustado mucho a los futboleros, seguro que no se les ha escapado, que ha mencionado Barcelona de España, porque en Ecuador hay un Barcelona. Así es. ¿Verdad? Hay un Barcelona que ha sido campeón 7 veces del Ecuador, es un equipo muy, muy querido. De Guayaquil, creo. Es de Guayaquil, sí. Bueno, no es mi partido, yo soy de la Liga Deportiva Universitaria, que es muy afín al Real Madrid. Ah, qué bueno. Qué bueno, es el equipo algo. En el fútbol, es maravilloso. Claro, y tenemos las mismas coplas, es decir, nosotros los gritos de apoyo a los equipos se asemejan. O sea, tenemos muchísimo entre España y Ecuador. Precisamente, para terminar, poco a poco nos vamos quedando sin tiempo, pero quiero, embajadora, que nos articule, que nos presente cómo se imagina la embajadora de Ecuador en España la relación entre estos dos países, pues de aquí a una época relativamente lejana, de aquí a 10 años, a la próxima década. ¿Cuáles son los pilares que tendríamos que empezar a reforzar ahora mismo para que fuera lo más exitosa posible? Bueno, yo quisiera que se mantenga y por supuesto que pueda mejorarse es el tema migratorio. Yo creo que es fundamental reconocer que aquí hay una gran demanda y que reconozcan que en el Ecuador puede ser un gran aporte a través justamente de sus técnicos, de sus profesionales que por diversas circunstancias los sistemas migratorios no obedecen solamente a la falta de oportunidades a veces en origen, sino que también esa necesidad de los humanos de expandirnos, de conocer otras culturas, de reencontrarnos con la cultura que sin duda la tenemos con España, y creo que eso tendría que darse. Y creo que la relación, por supuesto, de la diplomacia ha ido modificándose y espero que así se lo haga. Yo no soy diplomática de carrera y por eso veo siempre que tiene que ser pensada como el servicio público y desde los dos lados saber que todo se trabaja por la gente. Entonces, en esta relación que hemos podido mantenerla y vigorizarla o reforzarla, tenemos que reforzarla y mantenerla de aquí a mucho tiempo, porque España y Ecuador son países hermanos que nos unen muchísimos lazos históricos. Entonces, esa historia común
espero que siga construyéndose para bien pues de los dos países. Desde luego, también esperamos que así sea y que iniciativas como la que mencionaba, de esos profesionales con valor añadido, que vengan y que sigan dejando aquí la impronta que deja la emigración ecuatoriana hasta el momento, que siga creciendo, pues es un deseo, porque nos vamos a beneficiar todos y se trata de la convivencia humana. Vilma Andrade, embajadora de Ecuador en España, ha sido un placer hablar estos minutos. Muchas gracias. Igualmente para mí, siempre a la orden, encantada de estar aquí. No hay tiempo para más, hemos aprovechado al máximo esta edición de Pulso Geopolítico. Sean felices, pasen buena tarde y mañana más. Hasta mañana. ¿Por qué Aguas